Él no maneja el bloqueo como lo manejó Bush o como lo han manejado otros presidentes. La diferencia consiste en que él maneja el bloqueo en derecha e izquierda, o sea, en doble sentido. Desde el punto de vista de la sociedad civil, lo maneja con un sentido, digamos, mercantil subversivo, o sea, de darle a la sociedad civil cubana y a la relación familiar entre Miami y Cuba una serie de flexibilidades, buscando sencillamente algo que es un objetivo, que él ha dicho que es un objetivo de su política, que es separar lo más posible el condicionamiento que tiene la sociedad civil del gobierno cubano, o el condicionamiento que tiene la vida del cubano del gobierno cubano. Y entonces él, sencillamente, por eso, en mi opinión, desde la perspectiva de la sociedad civil, suaviza los viajes, las remesas, el tamaño de los paquetes y el contenido de los paquetes, los vuelos, la cantidad de aeropuertos en que se puede viajar. Es decir, trata de seguir una política dentro de la cual él separe a la sociedad civil de la dirección, tratar de separar a la sociedad civil de la dirección política. Sin embargo, cuando tomamos el bloqueo en términos de su orientación hacia el gobierno, la orientación es muy fuerte, es muy violenta, en el sentido de que sigue las mismas medidas violentas de persecución comercial, financiera. Hay dos facetas en las cuales maneja el problema del bloqueo doblemente, en dos carriles paralelos, buscando precisamente una separación, buscando que el gobierno sea el que diga que no a algunas actividades y un poco tratar de ponerlo en ridículo ante la población, etcétera. Es decir, facilitarle la vida a una serie, a la sociedad civil. Yo personalmente creo que eso nos beneficia, en el sentido que sencillamente si hay más remesas, si hay más posibilidades de relaciones con Estados Unidos, eso beneficia a la sociedad cubana, pero él no lo busca con ese objetivo, y beneficia a la familia en Miami, pero él no lo busca con ese objetivo, sencillamente lo busca con el objetivo de presionar también al gobierno cubano y de buscar esa separación, o sea, de tratar de darle a la sociedad civil cubana lo que desde el punto de vista material y de manera inmediata el gobierno cubano no puede dar. Entonces, por eso yo digo que el bloqueo se divide en dos, pero con un objetivo, ambas partes tienen un objetivo subversivo, un objetivo sencillamente de buscar la mecánica del cambio de régimen.